cuando hablas el verso y lo entiendes, es como música y te encanta. Ok, pues como te conté, estamos en el siglo Latinx, estamos averiguando sobre las obras teatrales del siglo de oro y cómo las están montando hoy en día. Tú como director tan joven, ¿por qué te has interesado en montar una obra del siglo de oro como La monja alférez? Bueno, porque para mí los textos del siglo de oro son como cuando hablamos de Messi o de Cristiano Ronaldo en el fútbol, ¿no? Cuando hablamos de la élite y de los grandes partidos, que uno los disfruta mucho, o de otro deporte, de baloncesto, LeBron James o Curry, pasa lo mismo en el siglo de oro, ¿no? Sobre todo con los grandes estandartes, que son Lope y Calderón, pero hay otros muchísimos autores, como en este caso Ruiz de Alarcón, que tienen textos que, siendo de hace tanto tiempo, te despiertan unos sentimientos, una pasión y un fuego que es, artísticamente hablando, es muy potente, ¿no? Y entonces, para, digamos, las personas que nos gusta ese tipo de emoción, ese tipo de textos, ese tipo de literatura, es imposible no hacer esos textos. Ajá. ¿Y llevas toda tu trayectoria solo enfocada en el siglo de oro o has hecho otra cosa? He trabajado, bueno, en televisión, en cine, he trabajado mucho también en redes sociales, pero siempre ha habido algo del siglo de oro en donde que me ha llamado. Entré en la Compañía Nacional de Teatro Clásico en España, entré en una división que llaman La Joven, que es una división de actores jóvenes, que está muy chulo, hacen cada 2 o 3 años una convocatoria y cogen actores jóvenes, te forman, porque esto es un poco como quien toca el violín, por ejemplo, en clave de sol, que es lo que se toca normalmente, pero hay algunos que tocan en clave de fa. Es un poco distinto, pues con la interpretación o con la dirección es igual el teatro. Normalmente se hacen textos contemporáneos, pero hay algunos pocos locos que les gusta la clave de fa, les gusta el siglo de oro. Y entonces es un mundo en donde ya cuando hablas ese idioma, cuando hablas el verso y lo entiendes, es como música y te encanta. Ok, estás hablando del verso. ¿Cómo crees que el público está tomando una obra en verso hoy en día? Pues muy bien, muy guay. Siempre cuando vas a ver una obra en verso, durante los primeros 2 o 3 minutos, te dices a ti mismo, no me voy a enterar de nada, ¿no? Y te asustas, pero no, para nada. Sí, hombre, el texto tiene que ser un texto bueno, hay textos que son más complicados, tiene que haber una buena dirección y los actores tienen que saber decir el verso, pero si se cumplen por lo menos 2 de esas 3 premisas, el público casi siempre se entera de todo y lo disfruta mucho, ¿eh? Ok, bien. O sea, es fácil para ellos entenderlo también. Sí, sí, hombre, lógicamente requiere un ejercicio de, pues como cuando vas a ver un concierto, ¿no? De adaptación, que dices, oye, pues ahora voy a sentarme y voy a ver esto. Es como si cuando vas a ver El Padrino, pues El Padrino no lo puedes ver en un bar, en donde pasan muchas cosas. Es una película que tienes que sentarte y verla. Pues es verdad que con el siglo de oro pasa eso. Tienes que sentarte y focus y concentrarte. Pero si lo haces, disfrutar mucho, al público le encanta. Súper bien. Como director, ¿cuál es tu objetivo con esta obra? ¿Qué es lo que quieres decir? Bueno, esta es una obra peculiar, La monja alférez es una obra poco trabajada a lo largo de los años y de los siglos, porque es una obra que dramatúrgicamente es complicada, requiere una versión, o esa es mi opinión, por eso no se ha hecho tanto como otras obras cuya estructura funciona más, como La dama boba de Lope de Vega o La vida es sueño de Calderón. Son obras que funcionan muy bien, esta funciona un poco peor. Sin embargo, una vez que se resuelven esos problemas dramatúrgicamente a través de una versión, esta obra tiene un atractivo muy importante y es que es una obra, seguramente la primera, que habla sobre el conflicto de género, que es algo que tanto en Europa como en Estados Unidos ahora mismo es muy potente y cuenta la historia de una mujer que quiso vivir como hombre y que, bueno, se enfrentó por primera vez a ese conflicto y ella finalmente logró su objetivo, que fue que le concedieran la bula papal. Bueno, alerta spoiler, aunque ya es un poco tarde, pero logra su objetivo de poder vestir como hombre tras una serie de aventuras que son casi imposibles, ¿no? Fue al ejército, estuvo en 1000 batallas, recuperó banderas, recuperó terrenos, la gente le temía, otros le adoraban. Entonces hay un concepto en este tipo de conflicto de género que, aunque pasó en el siglo de oro, actualmente, porque está basada en una historia real, esto es muy importante la obra, actualmente el conflicto sigue muy en boca de todos. ¿Te gustaría llevar la obra como a otros lugares? Porque vemos, bueno, el conflicto de género es muy importante acá en Estados Unidos, también en Europa.
pero pues no sé, pensado en Latinoamérica o en algún otro lugar. Bueno, Ajá. se baraja gira, lógicamente, Ajá. nosotros queremos hacerla en Japón, si es posible, Ok, pero ok. hay que tener en cuenta las dificultades estructurales. Pero sí, Ujú. seguramente a España se vaya, que ya hay varios festivales interesados, y también o sea, Súper. se baraja México o Colombia con Bogotá, se barajan sitios, pero estructuralmente Ujú. hay que mover a mucha gente, es complicado, pero ojalá. Ok, súper. Ok, y vemos el tema de el género. También mi pregunta es, en cuanto a la parte visual que vemos, el vestuario, veo que es un tanto clásico. ¿Qué es lo que quieres transmitir? Bueno, mientras que digamos que las obras del siglo de oro, sobre todo para la gente joven, nos pide hacer algo más rompedor, más innovador, y esta Ujú. obra lo tiene porque se ha transformado esta obra en un piano bar, en donde se cuenta esta historia, sí que creía que era importante que el vestuario fuera del siglo de oro para comunicar a la gente que este problema no es un problema que nazca ahora, ¿no? Que este Ujú. conflicto que tenemos Ok. ya existía, lógicamente con menos fuerza y más silenciado, pero ya existía Ujú. desde 1500 o 1600, donde ya había personas que vestían de mujer, o sea, hombres que vestían de mujer, mujeres que vestían de hombres, que se sentían así, pero sin ir más lejos. La película Ujú. Mulan de Disney no surge de la nada, está también basada en literatura, y entonces, bueno, esa historia, esos conflictos de género que ahora, gracias, bueno, que ahora, por suerte, tienen más visibilidad, antes no la tenían, y por eso queremos tener este vestuario más clásico Ujú. y no esa tendencia que yo también tenía como creador al principio de situarlo en la actualidad. Ok, interesante. Ok, una más. Claro. Veo que han incorporado un personaje que creo que es el narrador, Ujú, que es un personaje como adicional, algo nuevo, ¿cierto? Y ujú. también hay mucha música. Claro. Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, como digo, las obras de Siglo de Oro, aunque son muy agradecidas para el espectador, tienen algunas dificultades estructurales. ¿Por qué? Porque antes, en el siglo Ujú. XVI, pues la gente iba al teatro y estaba ahí 4 o 5 horas y hablaba un rato, luego se iba, luego ligaba con una chica que tenía al lado, o la chica Ujú. ligaba con el chico, y entonces se repetían mucho las cosas en la obra para que la gente se enterase, y había una serie de cosas que actualmente pues había que cambiar, ¿no? En el texto. Ujú. ¿Cómo hemos hecho esos cambios? A través de un músico que cuenta una historia en un piano bar en la Nueva York de 2023, cuenta la historia de una espada, que es la espada que perteneció a la monja alférez. Ujú. Y entonces, como ese comerciante de Ágrava nos cuenta la historia de la lámpara mágica de Aladín, ¿no? Del genio, y te cuenta toda la historia, pues nosotros hacemos lo mismo, contamos la historia de la espada de la monja alférez, y así podemos contar la vida de la monja alférez, Ok. Catalina de Erauso, que era muy chula y muy interesante. Ujú. En España era conocida, pero como el nombre yo no la conocía tanto, una vez que me he Ajá. metido, es fascinante, sí. Sí, es muy Muy bien. interesante. Ok, y tú como director vienes de España, Mm. trabajando acá en Nueva York. ¿Qué tal te ha ido poniendo obras en español acá en Estados Bueno, muy bien. Yo Unidos? llevo trabajando con Teatro Círculo ya casi, bueno, más de 5 años. Ajá. Normalmente he trabajado como segundo de dirección, con el timón de barco siempre llevado por Mariano de Paco Serrano, que es uno de mis grandes maestros, Ujú. que es el director que ha, digamos, conducido el, el camino artístico de Teatro Círculo en cuanto a Siglo de Oro estos últimos años. Ujú. Este año finalmente Mariano no ha podido dirigirla, y digamos que José Che Oliveras, que es el otro gran capitán, ¿no? El Ujú. productor de Teatro Círculo, dio una oportunidad a un director joven, que es verdad que ya nos conocíamos mucho y que habíamos trabajado mucho, pero aún Ujú. así siempre dar una oportunidad a alguien joven es para aplaudir, y me dio los mandos de esta obra tan bonita, tan Sí. interesante y bueno, y tan apasionante. Ok, y contento, feliz. Sí, sí, muy contento. Estamos, tenéis que venir, y tú tienes que venir a Sí, verla, ¿eh? claro que Que la sí. obra, no, la obra está muy chula. No es la que la Ajá. hagamos nosotros. Hay obras que funcionan mejor, otras que funcionan peor. Pero Ujú. esta hay algo, digamos, del tema que es muy atractivo, Ujú. ¿no? Igual que a lo mejor La vida es sueño es una obra mucho más grande, pero es un tema filosófico que hay gente Sí. que le cuesta más entrar. Esta obra es más agradecida para un público popular, ¿no? Para un Ujú. público que no sea muy teatral, va y lo ve, hay aventuras, hay espadas, hay muertes, hay amores. Ujú. Esta chica que es un chico está enamorada de otra chica, esta chica no sabe que en verdad es un chico, hay una Ujú. historia ahí que es muy interesante, ¿no? Y eso pues es un poco como una novela de aventuras. Ok, interesante. Sí. Ok, y para terminar,
¿Cuál es tu personaje favorito o con el que te identificas? Bueno, yo también fui actor en su momento y también todavía lo sigo siendo, y si Ajá. pudiera interpretar un personaje me gustaría mucho interpretar al hermano de la monja alférez, Miguel de Ajá. Erauso. ¿Por qué? Porque es el único que sabe, digamos, que este gran soldado en verdad esconde que es una mujer y que es su hermana, y él intenta, digamos, resolver ese conflicto moral que hay dentro de su interior, porque en esa época no podía permitir que su hermana vistiera de hombre. Era Ujú. absolutamente impensable para él, ¿no? Para un gran caballero. Y entonces tiene ese conflicto interno de qué hacer, enfrentarse a su hermana, no enfrentarse, porque a la vez sabe que aunque sea su hermana es un grandísimo soldado, ¿no? Ujú. Y es interesante, es un poco un personaje hamletiano que a mí me gusta mucho. Ok, Lo representa Pablo Andrade de una forma magnífica. perfecto. Ok, y ya la invitación para terminar. Sí, pues nada, estáis todos invitados a Teatro Círculo aquí en el Change Theatre en Nueva York. Entonces, ¿por qué elegir esta obra de toda la gran oferta cultural que ofrece esta ciudad? Pues hay que venir a esta obra si te gustan las obras de aventuras, las obras de amores, las obras en donde se habla de conflictos de género, en donde se habla de este tipo de situaciones sociales que vivimos ahora en nuestras calles, pero que también vivieron en las calles, también en Latinoamérica, porque la obra está situada en Latinoamérica, en los siglos XV y XVI. Así que invitaros a todos y a todas y a todes a verla y a disfrutarla. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Quando era mujer, aunque era soldado,